Buenas tardes. Finalizamos el Congreso con la ponencia que imparte don Antonio Camuñas Baena, miembro del Consejo Internacional de la Fundación Centesimus Annus del Vaticano, cuyo título es Tratamiento en los medios de comunicación social de la Iglesia del Papa Francisco. Presenta al ponente doña Lorena Jorna Boticario, delegada diocesana de Medios de Comunicación Social. Preside la mesa el señor obispo de la diócesis de Coria Cáceres, porque esta ponencia clausura con sus palabras el Congreso. Tiene la palabra doña Lorena Jorna Boticario. Voy a presentarles a nuestro último ponente, don Antonio Camuñas Baena. Él es consultor político y de medios, presidente de Global Strategies y miembro del Consejo Internacional de la Fundación Centesimus Annus del Vaticano. Una fundación que fue instituida por expreso deseo de San Juan Pablo II para mantener vivo el legado de la encíclica del mismo nombre, en la que se zanja el debate de si la Iglesia tenía un modelo económico alternativo a los ya existentes, para declarar que no existía esa tercera vía con la que tanto se había especulado. La fundación, incrustada en pleno epicentro del Vaticano, está formada exclusivamente por profesionales, empresarios y académicos laicos y ha intervenido en algunas de las reformas económicas más importantes llevadas a cabo por la Santa Sede. Trabaja en dar sentido cristiano a muchos de los aspectos que hoy preocupan a la sociedad, como son la digitalización. También se han abordado en congresos anuales el papel de los medios ante los papas, Juan Pablo II y Benedicto XVI, y también ante Francisco. Antonio Camuñas se define como un español que ha vivido la mitad de su vida fuera de España y que por ello mismo aprecia el valor universal de las aportaciones de España y lo español sin el menor complejo. Sobre el aspecto personal, destaca que su principal y único cargo es el de ser un padre de familia bendecido por el don de la fe. Camuñas Baena tiene la fortuna de haber conocido a los tres últimos pontífices. De San Juan Pablo II destaca la bondad genuinamente infantil, unida a un carácter recio y varonil que se trasladaba en su fuerte apretón de manos, incluso estando ya muy enfermo. De Benedicto XVI, su humildad personal unida a su exquisitez intelectual. Un hombre capaz de traducir en palabras sencillas todo su inmenso bagaje teológico. Y de Francisco, y junto con su decidida apuesta por las periferias, es llamativo su fuerte carácter que no le impide arrepentirse y pedir perdón cuando se equivoca. Probablemente a nivel de comunicación su éxito reside en su personalidad, el carácter, la sensibilidad de la persona, la manera de ser papa. Nada ha cambiado en cuanto al mensaje. También el éxito reside en que no se expresa como lo hacen habitualmente los pontífices. Así lo expresa, por ejemplo, el sociólogo francés Dominique Volton, autor del libro Papa Francisco, Política y Sociedad, editado tras las conversaciones mantenidas entre febrero de 2016 y 2017 en el Vaticano. Han pasado 55 años de la aprobación del decreto conciliar intermirífica, un documento que expresa el interés de la Iglesia por la comunicación. Desde el principio de su pontificado, Francisco se ha puesto al frente de esta opinión que junto a Dominique Volton comparte nuestro siguiente ponente, quien cree que el Papa Francisco ha dominado desde el primer momento la comunicación, dotándola de gestos e imágenes muy poderosas. Reconoce Antonio Camuñas, sin embargo, que no todos esos gestos son bien interpretados, aunque todavía le parece pronto para hacer un balance. El Papa en sus entrevistas no rehúye los temas polémicos y en las respuestas a los periodistas en los aviones no utiliza filtros, responde a todos y a todo. En cuanto a su imagen, siempre le vemos sonriente, cercano, feliz, contagiando entusiasmo, pendiente de los más pequeños y saltándose también el protocolo. Para Eva Fernández, actual corresponsal en Roma de COPE, su éxito radica en hacer posible lo que parece imposible y dejar una impronta particular, como cuando defendió a los Rohingya. El Papa Francisco quiere darle a su mensaje un enfoque positivo, hablar del amor de Dios, de la misericordia, del perdón. Busca también llegar a los alejados, a los no creyentes. Intenta establecer un diálogo constructivo con todos y exhorta a los cristianos a salir al encuentro de los alejados, a que cada uno de nosotros en nuestro papel contribuyamos a que la buena nueva sea anunciada en todos los ambientes, incluso en los más hostiles o fuera de la Iglesia, para que el mensaje pueda llegar a las periferias. La doctrina social de la Iglesia marca su hoja de ruta. No quiere una Iglesia autorreferencial, quiere, como ha dicho siempre, un hospital de campaña.
Los medios de comunicación le han dedicado portadas, hasta en revistas como los Rolling Stone o Time. Y también el Papa recurre a las diferentes formas de comunicación a su alcance. Las homilías diarias en Santa Marta, las catequesis en las audiencias públicas, sus mensajes, entrevistas, llamadas telefónicas que hace personalmente y que trascienden, su presencia en redes sociales a través de Twitter o el vídeo del Papa. Hoy don Antonio Camuñas Baena, miembro del Consejo Internacional de la Fundación Centesimus Annus del Vaticano, abordará el tratamiento en los medios de comunicación social de la Iglesia del Papa Francisco. Ellos siempre tienen el foco puesto sobre la Iglesia y en este caso sobre el pontífice. Don Antonio, le agradecemos su presencia entre nosotros, su buena disposición y ahora le cedo el turno de palabra. Ahora somos nosotros quienes ponemos el foco sobre usted. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. De entrada, agradecer la invitación a los organizadores del Congreso Teológico Pastoral. A mí la idea de la Iglesia viva, la Iglesia en marcha, que se maneja, me gusta muchísimo. Agradecer la presencia y la invitación que me cursó en su momento el excelentísimo y reverendísimo obispo de la diócesis de Coria Cáceres, don Francisco Cerro Chávez. Por supuesto, fue determinante las conversaciones tan gratas y amistosas que mantuve con el rector del seminario, el reverendo padre don Miguel Ángel Morán. Y ya para culminar les diré que la visita que hemos hecho acompañado del señor diácono Flores Losada, pues ha sido verdaderamente la guinda del pastel. O sea que ya a partir de ahora solo puedo estropearlo, ¿no? No, ha sido fantástico el poder estar aquí y vamos a tratar una cosa que, como se pueden imaginar ustedes, yo conozco muy poco, porque yo debo ir hacia los 15 años de experiencia en el Vaticano y estamos hablando de una institución que tiene 2017, con lo cual me he perdido 2002 de toda esa trayectoria y por lo tanto no podríamos decir que soy en absoluto un experto. Pero sí parece lógico que hagamos un pequeño trasunto en lo que a los pontificados, a los últimos pontificados se refiere. Primero porque el de Juan Pablo II fue enormemente fecundo y largo en el tiempo, un papa me parece que fue un cuarto de siglo de pontificado. El señor obispo me puede corregir en cualquier momento. Luego tuvimos un pontificado breve pero intenso del Papa Benedicto XVI y actualmente del Papa Francisco. Yo voy a ir muy rápido, voy a intentar ir muy rápido, pero porque quiero tocar los temas que creo que quizá yo mejor pueda transmitirles, ¿no? Las conclusiones que yo he sacado. Parece evidente que no se puede arrancar a ningún ser humano del hábitat de lo que ha constituido su vida. Es decir, no se entendería la figura de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, perdón, sin haber sido un ciudadano polaco que sufrió en primer lugar la invasión nazi, la persecución nazi y en segundo lugar 40 años de comunismo, con un Estado ateo, con todo lo que ello significó, etcétera, etcétera. No se podría entender tampoco al Papa Benedicto sin el carácter de ciudadano alemán, con todo lo que eso implica, de cualidades, dedicación, en su caso unos dones extraordinarios para hacer posible que sus ideas grandiosas, porque ha sido uno de los grandes teólogos que yo creo que ha tenido la Iglesia, pues eso va con su persona y tampoco podríamos entender al Papa Francisco sin comprender el entorno en el que él nace, crece, se desarrolla su vocación y eventualmente pues accede a la silla de Pedro, ¿no? Son tres momentos de la Iglesia que parecen ser
muy distintos, pero yo les encuentro mucho significado y una línea argumental. En la primera, con San Juan Pablo II es un gran momento de esperanza mundial, porque cae el telón de acero. Hay media Europa que se une a la otra media, y es digamos, la Europa cristiana, y hay una enorme esperanza de que esa fe pudiera manifestarse. El Papa fue un coloso en la labor de conseguir la caída del muro. Yo creo que hubo una desilusión, porque a la Iglesia se la apoyó mucho y fue el puntal. Yo, que en aquellos tiempos vivía en Estados Unidos, y luego he leído muchas cosas al respecto, fue mucho más importante San Juan Pablo II que Ronald Reagan y por supuesto que Margaret Thatcher. El pivote esencial para lograr la caída del muro de Berlín fue San Juan Pablo II. Entonces, yo creo que la Iglesia tiene una enorme esperanza en esa recristianización de una parte de su población antaño cristiana, devenida atea en muchos casos, pero en otros casos, como en el caso de Polonia particularmente, se mantuvo muy firme en la fe, y lo que hizo fue básicamente, a Occidente lo que le interesaba es que entrara el sistema capitalista, que entrara los supermercados, las gasolineras, pero la parte espiritual no les importó demasiado. Eso además da paso a la globalización y al pontificado del Papa Benedicto, y el Papa Benedicto hace un esfuerzo enorme en su increíble capacidad de prever los acontecimientos y de sintetizarlos ya sean pensamientos grandiosos o pensamientos normales, porque él, cualquiera que haya leído sus libros sabe que los puede entender, lo cual es extraordinario en una persona de su potencia intelectual. Pero él te puede decir con la misma simplicidad, te puede definir esta era como la era en el que se impone el pecado del hombre contra Dios creador. Y es verdad, es algo que no se había dado antes. Es un hombre que ya ha perdido el miedo a retar a Dios, incluso en el manejo de la genética, en la creación de posibles nuevos seres humanos, a través de la clonación, a través de implantes de un tipo y de otro. Es decir, es un verdadero reto a la capacidad de creación que solo Dios comparte con el hombre. Somos la única criatura de las creadas por Dios que comparte con Él su capacidad de creación. Ninguna otra tiene esa capacidad. Y el hombre, en esta civilización tecnológica ya lanzado sin control hacia lo desconocido, sin temor de Dios en definitiva, está dispuesto a experimentar con lo que sea. Y él te pone toda esa complejidad, te la expresa en una frase, que es: estamos en la era del pecado contra Dios creador. Luego tiene otras mucho más simples, pero no menos profundas, como por ejemplo, pues la complicación. Yo lo comentaba hace muy poco con una persona muy próxima sobre el tema de la dificultad de confesarse. Y entonces, pues claro, es que todos nos confesamos que me confieso de lo mismo. Y el Papa Benedicto dice: sí, pero y también el polvo que entra en la casa es el mismo siempre, y lo quitamos cada día. O sea que son cosas que todos podemos entender. Pero ese Papa Francisco se da cuenta de que Europa, a la que él dedica Benedicto XVI, al que él dedica con una intensidad enorme sus 7 años de pontificado a Europa de manera fundamental, porque va a Francia, va a Alemania, va a Inglaterra, viene a España nada más y nada menos que 3 veces en un pontificado de 7 años, porque su tesis es que si se secaran las raíces en Europa, la planta moriría. Y Europa no le hace ni caso, porque Europa y el mundo occidental
está con la cabeza en otro sitio, con otros intereses, otras preocupaciones. Vivimos muy bien, a pesar de que haya quien diga lo contrario. Es decir, no se ha vivido nunca mejor, y desde luego en Occidente, y aunque haya muchísima desigualdad entre los más ricos y los más pobres, hombre, salvo los aspectos de pura marginalidad, lo cierto es que la media no ha vivido nunca mejor, ni ha tenido más acceso a más medios de todo, de información, de educación, de salud, en fin, es que serían incontables, la de viajar, etcétera, etcétera, que la actual, pero a Dios no le dedica Occidente en general y Europa en particular demasiado tiempo, más bien ninguno, porque se le silencia de manera sistemática. Y yo creo que esa Iglesia, que ya digo, viene un tanto ya, ¿cómo se diría? No es pesimista, sino desalentada del caldo de cultivo que hay en Europa, pues, y que está viendo que hay áreas fuera de Europa en los que la fe prende, y hay vocaciones, y hay una voluntad de espiritualidad. Y, pues, por ejemplo, es curiosísimo en Asia, en Corea, en la propia China. Es decir, la filosofía religiosa taoísta es muy básica. O sea, nuestra religión precisamente es una religión de acción, como el triatlón este que se está celebrando y que tantos quebraderos de cabeza está causando a la ciudad. Pues es en salida, es decir, no es una cosa zen, que es un poco esa filosofía orientalista que se está imponiendo en Europa. Y por lo tanto, la Iglesia sigue en acción y tiene que ir a los sitios donde hay acción, porque la misma gente que empieza a tener acceso a información en otras áreas del mundo, descubre en el cristianismo lo que no descubre en ninguna otra religión, porque el mensaje cristiano es esencialmente, y lo miremos por donde lo miremos, imbatible. Si no hubiera surgido otro, modas como vemos de pensamiento, y ahora estamos en el mindfulness, y antes fue el yoga, y antes y luego fue Pilates. Es decir, siempre hay una cosa nueva, pero no, el cristianismo, el mensaje de Cristo sigue siendo insuperable a fecha de hoy, y por lo tanto no hay alternativa, y quien lo conoce por primera vez, y aunque sea humilde, porque es un lenguaje hecho para pescadores y para gente muy humilde, como dice el propio Jesucristo, pues la fe prende ahí. Con lo cual no es de extrañar la elección de Francisco. La elección de Francisco es una apuesta por otro mundo que también existe, que no es solo el nuestro. Y de ahí que él además tenga una predisposición muy particular, porque tampoco ha vivido el mundo occidental europeo, que dentro de Occidente hay también matices. Él viene de un país muy complicado, muy populista, ahí sí que hay enormes desigualdades, injusticias que aquí ni nos plantearíamos, crímenes, un rapto de personas, tráfico de niños, secuestros, en fin. Y yo creo que llega a Europa y hay un punto en que él nos fustiga. Es decir, yo lo he dicho cuando me decían, pero este hombre es muy duro con los cristianos. Y yo decía, bueno, pero es que a veces, hay veces nosotros, por ser cristianos, uno puede tener la tendencia a pensar que está en el bando de los buenos y por lo tanto, pues los malos son otros. Pero eso es lo que le pasaba a los fariseos y a los saduceos y a todos los sacerdotes de la época, ¿no?, que se creían estupendos. Entonces Francisco ha venido a decir también, oiga, no se crean tan estupendos, a darnos un cierto shake, que no sé cómo se dice, vamos, no que me sale ahora mismo, a zarandearnos un poco. A zarandearnos un poco a todos y eso ha estado fantásticamente bien. ¿Cómo se ha hecho eso? Eso lo ha hecho él muy bien en forma de gestos.
Por seguir la línea argumental que estábamos diciendo, podríamos decir, yo no sé si esto ya está proyectado, sí, lo veo ahí atrás, sí. Podríamos decir que si tuviéramos que aprender algo de la comunicación del Papa Francisco, pues tendríamos que hacer un poco la sincronía que hemos hecho, porque es cierto que Juan XXIII fue el primer papa que salió por televisión en blanco y negro, pero también fue un papado corto, o por lo menos corto para mí, porque yo recuerdo solo ver su entierro, pero supongo que él tendría alguna presencia en televisión. Pío XII fue la radio, evidentemente, pero la televisión en color y la forma de comunicación, que es el hilo argumental de esta charla, es evidente que San Juan Pablo II, no sé por qué ponen San Juan Pablo solo, porque no sé si hay más San Juan Pablos o... Bueno, pues San Juan Pablo II es obvio que ha sido el Papa de la televisión. Su personalidad, su carácter, su fotogenia, es decir, era un hombre varonil, atractivo, enormemente empático, hablaba sin hablar, una mirada, un gesto, lo decía todo. Estaba más en la mística que en la teología, es decir, por eso a él le gustaba muchísimo España. Me gustaba muchísimo Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, sobre los que hizo su tesis doctoral, pues porque era mística, era ese sentimiento que en España tenemos de, aunque no entendamos bien las cosas, pero sentimos algo, ese sentimiento sin explicación lógica que se produce en las procesiones españolas, en cualquier manifestación popular de devoción, pues eso es mística pura. Bueno, yo supongo que usted esto lo sabe mucho mejor que yo, no sé por qué se lo digo, pero en cualquier caso, eso Juan Pablo II lo sabe trasladar a la televisión de una manera excepcional, en un momento en el que el viaje era un hombre muy joven, no era como los anteriores pontífices, es elegido muy joven, con muchos años por delante, y en un momento yo recuerdo que era conocido como el atleta de Dios, volviendo a lo del triatlón, es decir, este hombre hacía todo por todas partes del mundo, estaba con jóvenes, estaba con gente mayor, y fue una cosa impresionante. La labor apostolar de Juan Pablo II, la creación de la Jornada Mundial de la Juventud, los encuentros de las familias, es decir, fueron hitos extraordinarios y con mensajes muy potentes, y por tanto, en términos de comunicación, la Iglesia encontró en el Papa polaco pues alguien de un valor incalculable. ¿Cuál sería la época de Benedicto? Porque Benedicto no era un hombre fotogénico ni televisivo, al revés. Por desgracia, es raro encontrar una foto de Benedicto en la que el gesto le acompañe a la enorme dulzura e increíble humildad que tiene ese hombre. Es decir, yo recuerdo que por primera vez se abrieron las puertas de los apartamentos papales para que saliera el Papa. Uno llevaba acostumbrado a ver a San Juan Pablo II tantos años, que aun conociendo a quien era Joseph Ratzinger, el papel tan importantísimo que había jugado en términos teológicos y en términos doctrinales, pues parecía, yo lo voy a decir de una manera muy... parecía casi un impostor. Es decir, pero ¿y este hombre quién es? Un hombre que de pronto pequeñito, que parecía que no andaba, sino que se deslizaba por el suelo. Bueno, eso yo debo decir que teniendo que haber sido mi papa por razones biológicas, San Juan Pablo II, a mí me cautivó Benedicto XVI. Me cautivó su humildad, su dulzura, su delicadeza y su potencia a la vez intelectual, y su capacidad de explicar las cosas cuando las entiendes. Cuando alguien te explica algo y las conoce bien, entonces resulta que las entiendes. Lo malo es que te lo explique
alguien que no entiende, y entonces nunca entenderás las cosas, que es parte de lo que ocurre hoy en día en muchos terrenos de la vida. Entonces, es curioso porque ahí tuvimos una modesta participación en lo que fue la nueva realidad comunicativa, porque el pontificado de Benedicto coincide con la explosión de las redes sociales. Entonces, hay un momento dado en que además la persona que se encarga de hacer esto es un profesional español, valenciano, de nombre Gustavo Entrala, que se le encarga, a través de una persona muy vinculada a la Fundación Centésimos Annus, porque era presidente del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, la posibilidad de que el Papa esté activo, presente en redes sociales. Entonces hay una serie de gente a la que se le encarga que siga las distintas herramientas para emitir veredictos o su opinión sobre qué le parecía que estuviera el Papa o no. Bueno, pues ahí entra mi contacto con Twitter. Yo supongo que habría más personas en un cometido similar al mío. A otros sé que se les asignó Facebook y a otros sé que se les asignó YouTube, que serían como las tres herramientas fundamentales: los vídeos, el Facebook y la plataforma de los entonces 140 caracteres del pajarito azul. Entonces, al igual que mi opinión en aquel entonces fue que tenía mucho sentido que el Papa estuviera en Twitter, porque los mensajes del Papa se pueden entender muy fácilmente en una frase en 140 caracteres, ahora son 168, creo que son, los han subido, pero en definitiva es un medio que llega muy directamente. Pues YouTube tampoco tuvo problema, pero en cambio por Facebook nunca ha tenido la presencia papal y curiosamente es la herramienta más utilizada en el mundo. Pero se juzgó que no era oportuno que el Papa estuviese en Facebook. Yo, como no tengo Facebook, no puedo juzgarlo desde ningún ángulo, porque desconozco cómo se maneja la herramienta, etc. Pero sí podemos decir que Benedicto XVI fue el Papa de Twitter. Y en esta imagen que vemos aquí, pues vemos al Papa Benedicto precisamente con Monseñor Claudio María Celli, como les he dicho, presidente del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales, y Gustavo Entrala, el español valenciano, que desarrolló toda la herramienta de Twitter para el Vaticano y es el autor de la presencia, que tiene una importancia tremenda. Los seguidores del Papa se dispararon de una manera brutal, y es el Papa imprimiendo el primer tuit, lanzando su primer tuit de la historia de la Iglesia. Bueno, tiene su significado, como es evidente. Y un detalle, que cuando se le presentó al Papa Benedicto la idea, pues lo cierto es que todos pensábamos que el Papa iba a decir: pues déjemelo pensar, porque ya entender de por sí las redes sociales es complicado, pero para un hombre de su edad, pues que le cuentes lo que es Internet, lo que es Twitter, lo que es el uno, lo otro, tal, cómo se manejan los seguidores, los mensajes, tal. Pues yo, la verdad es que lo hablamos antes, digo, pues seguro que nos va a decir, déjenme pensarlo, muchísimas gracias y tal, déjenme que tome... Y lo vio instantáneamente, dijo: el Papa tiene que estar donde está la gente. O sea que no tardó nada en dar su aprobación a una herramienta que supuestamente cuesta entender y además tiene sus riesgos, etcétera, etcétera. Bueno, y con esto pasamos a otra vertiente de la comunicación, ya distinta, con... perdón, es que eso debe ser la cuenta de Twitter del Papa Benedicto XVI, que bueno, pues se hacen
6 o 7 idiomas, es decir, tiene mucho trabajo, pero permite condensar mensajes de encíclicas, frases de homilías, etcétera, etcétera. Y llegamos al Papa Francisco. Que el Papa Francisco, al contrario que el Papa Benedicto, no es que ya se extraigan los mensajes de lo que he dicho antes, de las exhortaciones apostólicas, de las encíclicas, de las homilías, del Ángelus, etcétera, etcétera, sino que ya es un Papa que tiene presente que existen las redes sociales y por lo tanto que hay otro tipo de información mucho más centrada en los gestos, en la instantaneidad, que en cosas que se extraigan de documentos previos. Sale el título, sale el número de seguidores, que son más de 30 millones de seguidores en 6 lenguas. Yo recuerdo que fue un exitazo cuando el Papa se puso en 3 millones, me refiero a Benedicto XVI en este caso, se puso en 3 millones, saltó a 7 y luego saltó a 17, pero la verdad es que hay que reconocer que la llegada de Francisco disparó el número de seguidores hasta más de 30 millones y probablemente ya tenga todavía más de 30 millones, aunque esto está hecho en fecha reciente, ¿no? Entonces, como vemos ahí, es que el primero que no, aunque parezca mentira, no lo veo en la pantalla, soy yo. Sí, el primer vídeo que sale, el primer vídeo que se emitió en YouTube, pero ya no veo más. O sea que... Sí, en 2016, sí. Pero no sé, no veo qué es lo que pone ahí, pero bueno. Bueno, da igual, porque como no para de hablar y de hacer vídeos y continuamente, por lo tanto, ya es habitual que él esté presente absolutamente. Lo que es importante son la fuerza de los mensajes que él lanza. A mí, por ejemplo, me impresionó mucho, y lo veremos luego, pero fue uno de sus primeros gestos, el ir a Lampedusa con el tema de los refugiados. Y me impresionó porque hasta entonces yo creo que nadie en Europa le había dado importancia al tema de los refugiados. Y Francisco fue el primer líder europeo que se dio cuenta de que ahí pasaba algo y se fue de una manera, fue casi su primera salida de Roma, a tirar la famosa esa corona de flores al mar, etcétera. Me pareció una inspiración realmente divina, decir, porque nos dimos cuenta luego de lo que venía, pero él se había dado cuenta ya. Él traía ideas muy claras. Yo me acuerdo que hablé con algunas de las personas diciendo que, bueno, ¿qué agenda hay? ¿Qué ha dicho el Papa? ¿Y qué temas le interesan? Y empezó a decir unas cosas que realmente pues eran nuevas. Esto que estamos diciendo de la trata de blancas, de la trata de seres humanos, de la trata de órganos, es decir, perdón, de la compraventa de órganos, es decir, el aborto hoy en día no es tanto, no pretende tanto la muerte del no nacido, sino que muera de la manera más, antes, esto es tremendo decirlo, pero ya sabemos que las fórmulas para lograr el objetivo del aborto han pasado por todo tipo de cosas, incluyendo el descuartizamiento del bebé en el seno materno, etcétera, etcétera. Ahora no, ahora se pretende que sea en el último momento posible y además que salga lo mejor posible para que sus órganos puedan ser revendidos. Hay un mercado de órganos de niños brutal. Entonces, claro, esas cosas la verdad es que a mí me llamaron muchísimo la atención porque eran temas nuevos en la agenda, ¿no? Entonces el Papa, los mensajes que lanza iban en una dirección con un fondo muy potente, pero con una forma muy directa. Él buscaba generar empatía, conectar con la audiencia, y él decía una idea que era que la dignidad no se toca,
La dignidad se cuida, se custodia y se acaricia. Y entonces, desde el principio, su idea fue ponerse en el lugar y al nivel del otro. Ya fuera desde una cárcel en Chile a un niño italiano, la idea del Papa era siempre tener una cercanía que fuera real, precisamente porque estamos en la etapa de lo virtual, en la que todos estamos conectadísimos, pero cada vez más aislados. Entonces son relaciones virtuales. El Papa no tiene relaciones virtuales. El Papa desde el primer momento ha tenido clarísimo que él quería estar cercano, que él quería tocar, que él quería acariciar, que él quería reconfortar. Entonces esa idea de empatía yo creo que la ha transmitido con una gran potencia y enorme efectividad. Al igual que la idea de que la comunicación no era solo comunicar mensajes, era también lo que maneja este congreso de Iglesia en salida, de Iglesia en acción, porque él lo que ha hecho siempre ha sido comunicación. Es decir, él ha buscado que hubiera acción, que no nos quedáramos en el plano teórico, que no estuviéramos exclusivamente incluso en la parte que no siendo teórica y siendo práctica, y que nosotros, como asumo todos los aquí presentes, siendo católicos practicantes, pues que eso no basta, que las acciones van más allá de ir a misa o de atender determinadas prácticas religiosas, etcétera. Que el mundo está ahí fuera y que el mundo necesita acción por nuestra parte. El Papa Francisco además nos ha puesto ante grandes disyuntivas, por eso resulta molesto en muchas instancias, porque en su estrategia, yo les voy a decir una cosa, no sé si ustedes reconocerán de dónde son estas banderas. Yo no lo sé. Es posible que ustedes lo sepan, pero el Papa Francisco sí lo sabe. Esa es la gran diferencia. Y él nos ha puesto a la República Centroafricana, por ejemplo, en pleno, después de los atentados terroristas terribles que sufrieron, que le aconsejaron no ir. Él fue sin el menor problema. Él nos ha puesto también en disyuntivas rompedoras para la Iglesia, como fue el nombramiento de la portavoz adjunta del Vaticano, una mujer española, por cierto, y es una espléndida portavoz adjunta, pero esto fue otra gran novedad en el planteamiento comunicativo y organizativo de la Iglesia. Él escucha muchísimo, atiende a lo que le dicen los demás, está siempre, le gusta mucho, por ejemplo, en vez de estar, si estuviéramos en el Vaticano y estuviéramos en una conferencia como las de la Centesimus Annus, que se celebran allí de forma periódica, más que estar aquí cuando llega él, le gusta estar ahí abajo, y además que no sepas cuándo va a llegar. Y entonces nadie sabe, o sea, nadie está preparado para que llegue el Papa. El Papa puede llegar en cualquier momento, se sienta, escucha, se entera de lo que está pasando e incluso pregunta. Esa es un poco la estrategia del Papa. Otra característica del Papa es, en el plano más personal, yo diría que es un Papa rebelde frente a lo disciplinado que podía ser Benedicto XVI o incluso San Juan Pablo II. Él es un Papa rebelde en muchas circunstancias, porque como buen argentino, y si fuera español yo creo que le pasaría lo mismo, es un hombre de carácter variable. Es decir, hay días que está de buen humor y hay días que está de un humor regular.
Entonces, si está de buen humor, es simpatiquísimo, pero simpatiquísimo. Como le pilles un poco cruzado, no está tan simpático. Lo que pasa es que tiene una cosa fantástica, que es que él siempre que se da cuenta de que no lo ha hecho bien, pide perdón. Y a veces puede parecer una tontería que el Papa pida perdón, y no es ninguna tontería, porque ni cuando son pequeñas cosas, a veces nosotros también nos cuesta pedir perdón, y además que nosotros tampoco reclamaríamos perdón del Papa, mejor dicho, que el Papa nos pidiera perdón por cosas que no tienen mucha importancia, pero él sí pide perdón incluso por las que no tienen importancia, y por las que tienen importancia también. Y acabamos de ver cómo en su reciente viaje a Chile emitió una serie de opiniones de forma muy categórica ante una serie de denuncias que había, etcétera, y a su vuelta tuvo que pedir perdón, y lo pidió, y era una cosa importante, y además prometió rectificar, etcétera, etcétera. Es decir, esta idea de rectificar, de hablar, de escuchar y de pedir perdón es una constante en un hombre que efectivamente es más rebelde, es menos disciplinado en sus hábitos cotidianos, etcétera, etcétera. Pero no solo es un hombre de acción. El Papa le da mucho valor a esa escucha y al silencio. Él es un hombre que ha marcado siempre bajo el hilo de la comunicación pública, que es lo que estamos analizando hoy, los silencios potentísimos que ha emitido, por ejemplo, en Auschwitz, en su visita a Auschwitz, que fue extraordinario, tanto cuando estuvo fuera como cuando estuvo en una de las celdas y se quedó allí solo y pidió quedarse solo, y estuvo mucho tiempo solo en oración. O sea, él ha transmitido algo extraordinario. Él ha sido un hombre capaz de hacernos ver, pues como decía ese famoso libro, ¿no?, de Jean Guiton, el silencio en lo esencial, silencio sobre lo esencial, pues él lo ha dado la vuelta, y es un silencio centrado en lo esencial, ¿no? Entonces, le hemos visto en el sí se puede, en esa cosa que en España se ha puesto tan de moda, pero con un sentido obviamente bien distinto. Pues por ejemplo, con la ayuda que le ha prestado a este matrimonio, es que me estaba acordando de ellos porque los he conocido, y hay unos cristianos en el mundo que hacen que nosotros esa gente sí que son cristianos. Estos señores son un matrimonio iraquí que han estado invadidos todos estos años. Él es un médico, es un magnífico médico, pero es cristiano, y ha atendido durante todos estos años a los que venían a matarle, a los que me daba igual que fueran de las milicias, de unos, de otros, del ejército de un lado, de otro, y se ha pasado atendiendo a toda esa gente que en principio eran sus enemigos, y que si hubieran podido le hubieran matado a él y a su familia, y tienen unos cuantos hijos, y viven en la casa unos 40, porque han convertido su casa en una especie de hospital. Entonces, cuando tú ves esto, pues realmente te das cuenta que hace bien el Papa en recordarnos esas periferias que a veces aquí resultan tan molestas, sobre todo entre lo que podríamos llamar la Iglesia establecida, la que estaba cómodamente establecida en su posición. Y de pronto dice, pero ¿qué nos viene a hablar este hombre ahora de todos los días? Claro, pero cuando conoces a estos señores y entiendes lo que es la fe,
entiendes lo que es el sacrificio, entiendes lo que es creer en Cristo de verdad, no solo como nosotros, que casi me atrevo a generalizar, perdónenme ustedes, pero yo creo que es, aun en esta época en que tenemos tan de frente y tan en contra tantas cosas, sigue formando parte de nuestro statu quo cultural, al menos. No digo que sea fácil, lo que digo es que no es tan difícil hacer profesión de fe como lo es en tantos otros sitios. Luego ha tenido el Papa unos gestos muy potentes, y con esto termino, para ceñirme al horario establecido. De hecho, creo que me he pasado, como siempre, del horario establecido. Pero ha habido imágenes muy potentes, y algunas en términos cotidianos y otras en términos, como digo, más. Pero ¿quién no va a recordar al Papa cuando se le desajustan las gafas yendo a una óptica a probarse las gafas y elegir el modelo que le guste, etcétera, etcétera? ¿O quién no va a tomar nota de que frente a los automóviles, que bueno, los sigue habiendo, porque claro, tampoco los van a tirar a la basura, pero digamos que ahí el que más, el que menos, tenía un Mercedes con su chofer correspondiente? Pues el Papa pues te hacía polvo, porque le preguntaba, dice, pero no venís caminando. Entonces, claro, el otro pobre le decía, no, es que vengo de tal. Ah, no, yo voy caminando. Entonces, claro, ya el otro se había bajado de un Mercedes con chofer, pues inmediatamente había que cambiar. Y imágenes como esta, con el Skoda, no sé cómo se llama este coche, el Opel Almera, es decir, le hemos visto en coches incluso excesivamente modestos y poco prácticos para la función que quería desempeñar, porque yo recuerdo en el viaje a Brasil le metieron un zarandeo al coche que poco más o menos que le estuvieron a punto de tumbarle. Bueno, pues eso, pues con un coche con más peso específico, en el término estricto de la palabra, pues no hubiera ocurrido, ¿no? Pero son imágenes clarísimas. Por ejemplo, la instalación de servicios públicos para los sin techo. Alguien me recordaba en esta última estancia en Roma, que coincidí con un amigo que él llevaba mucho tiempo sin ir a Roma, y me dice, pero ¿cuántos sin techo hay en San Pedro? Todo alrededor de San Pedro por la noche, y pues se llena de... Digo, sí, claro, pero es que precisamente esta gente pues aquí está acogida y sabe que tiene unos baños. Eso es lo de Lampedusa, lo que viene ahora, pero no era la otra. La que yo quería mostrar era que hay unos... esos son los baños, o sea, pero con duchas, etcétera, etcétera. Es que esto va a su bola, o sea, yo veo una cosa en una pantalla y luego... Y luego, por ejemplo, hubo una gran polémica en la Piazza Leonina, que es una... el señor obispo la conocerá perfectamente de sus años en el Colegio Español. Pues es una zona de apartamentos papales, muy bonita, y entonces, pues por distintas circunstancias, se dio la posibilidad de que se estableciese allí un McDonald's. Y eso, pues decía, no, mira, pues es una cosa muy comercial, y además en una propiedad de la Iglesia y tal, ni hablar. Entonces lo que el Papa dijo es, bueno, pues a mí no me parece mal, siempre que sea que esta gente dé algo a todos los días a la gente que no tenga medios. Entonces es el único McDonald's del mundo en el que se reparten 100 paquetes, o no, como se diga eso, menús, 100 menús de hamburguesas, de las clásicas de McDonald's, etcétera, con bebida y tal, gratuitamente, de forma diaria, a los tal. Y esa es un poco, pues, otra idea de lo que es la caridad, la generosidad, etcétera, etcétera. Y yo creo que con esto
hemos hecho un repaso de las, digamos, de la... bueno, un último punto quizá, que esta política del Papa, claramente novedosa en muchos aspectos, disruptiva, como lo es también la etapa que estamos viviendo, incierta, que genera confusión, pues lógicamente pues ha habido a unos que les ha gustado más y a otros menos. Yo creo que la figura del Papa ha sido muy bien tratada por ciertos sectores de los medios de comunicación, que generalmente han coincidido con posiciones más progresistas, pensando que el Papa iba a hacer cambios revolucionarios en la Iglesia. En cambio ha sido recibido con más cautela por medios tradicionales, más apegados a la doctrina de la Iglesia y a las formas tradicionales pastorales de la institución. Y ahí es donde puede haber equívocos, porque hay mucha gente que interpreta las cosas según quiere. No es necesariamente lo que el Papa dice lo que uno recibe. Hay que estar ahí muy atento, porque se tergiversan cosas. Creo que pueden frustrarse expectativas de cierta gente que piensa que el Papa va a hacer cosas que la Iglesia no va a hacer nunca. Pienso que hay otros que en cambio consideran que es un revolucionario peligrosísimo, tal cual lo digo, no, porque creo que, supongo que en los entornos en los que ustedes se mueven también habrá gente sobre todo porque hoy en día todo el mundo tiene opinión de todo, aunque no sepa nada de lo que habla, ¿no? Pero por definición tienes que estar o a favor o en contra. O sea, no hay posiciones de decir, bueno, pero hay algo más matizable, más que uno sepa más, que tenga más fundamento o conocimiento de causa para expresarse de una manera tan rotunda. No, simplemente me cae bien, me cae mal, creo que es un peronista, otros que, pues yo sé de gente que le ha llegado el Papa Francisco y yo creo que le ha ido a ir a la Plaza de San Pedro, gente que no hubiera ido nunca, y no me refiero a gente que no crea en Dios, me refiero a mucho cristiano que no profesa, mucho cristiano desapegado o despegado de la Iglesia, y que sin embargo el Papa Francisco le ha llevado a pensar, a volver a pensar en Dios. Y eso que yo creo que fuera también Benedicto el que hablaba de las caricias de Dios, es decir, solamente el que Dios pueda acariciar el corazón de determinada gente, eso vale oro. Es decir, yo no soy quien para juzgar cuál es por supuesto el balance, porque todavía no ha terminado en absoluto, pero quiero decir que creo que en principio y con la historia que tenemos por delante y por detrás, pues podemos ver que hay tantas cosas imprevistas, tantas cosas que pensamos que van a ser positivas y que no lo son, y al contrario, que solamente teniendo fe en que por encima de cualquier obra humana está la obra de Dios y inspirada y bendecida por la gracia del Espíritu Santo, pues las cosas tienen un sentido y acabarán teniendo un sentido que ahora a lo mejor comprendemos o que no tenemos la menor o creemos que podemos entender. Yo soy enormemente no diría que optimista, porque creo que Europa Occidente en general, va a sufrir las consecuencias de dar la espalda a Dios. Creo que eso no sale gratis, bajo ningún concepto. Por lo tanto, no diría que soy optimista, pero sí tengo mucha esperanza. Yo creo que el optimismo es una cosa y la esperanza es otra. El optimismo es un estado de ánimo, es un momento sí, un estado de ánimo, una cosa emocional, que de pronto estás lo ves mejor o peor. No, pero la esperanza está ahí y es otra cosa completamente distinta. Es una de las grandes virtudes y deriva de la fe. Yo creo que me van a echar un rapapolvos porque parece que estoy dando una homilía aquí con un obispo a mi derecha, y probablemente no estoy diciendo incluso alguna cosa verdaderamente fuera de lugar, pero yo confío que me entiendan. Es decir, que el Papa Francisco
es un Papa que muy posiblemente sea el que necesite la Iglesia en este momento para afrontar los retos que tiene el mundo, que no es solo Occidente, porque eso es otra, es que nos creemos que aquí nos lo guisamos y nos lo comemos todo. Pero es que hay mucha humanidad. De hecho, nosotros somos 1000 y pico, pero es que somos ya 7.000 millones de seres humanos en el mundo. O sea, empezamos a ser minoría. Y ahí España yo creo que tiene un papel extraordinario, no ya en esta España que conocemos hoy en día, que posiblemente también en algún momento, sino en las Españas. En lo que han sido las Españas, lo que se llamaba la España a uno y a otro, las Españas a uno y a otro lado del Atlántico. Y luego un último pensamiento que a mí sí me hace sentirme muy optimista, y esto viene de la ciencia. Yo hace relativamente poco he aprendido que para que un árbol viva, vamos, de hecho, que los árboles que conocemos que viven, la parte viva es de un 1%. Un 1%. O sea, esos árboles grandes que vemos, inmensos, solo está vivo realmente el 1%. Lo suficiente para que se nutra de las raíces, se nutra del sustrato, para que las raíces transmitan al tronco, y de ahí a las ramas, y de ahí a las hojas, la vida, que se renueva permanentemente. Por lo tanto, en términos de Iglesia, y de Iglesia en acción, y de Iglesia en salida, podemos tener la confianza y la esperanza de que basta ese 1%. Nunca fueron muchos. Los apóstoles no eran legiones romanas, eran 12 pescadores. Por lo tanto, yo creo que lo importante es que los que seamos fieles, creamos en la conversión, en nuestra propia conversión, que creo que a mi juicio es una labor, al menos en mi experiencia, una labor permanente y constante y que no acaba nunca. Y bueno, pues seremos menos. Nunca creo que quisiera Dios que fuéramos mayoría, ni que impusiéramos nada a nadie. Entonces, pues esa es la posición en la que estamos. Y el Papa Francisco, yo creo que nos ha puesto en un espejo lo que es el mundo y nos ha puesto donde estamos nosotros. Entonces, bueno, pues son 3 maneras de entender la comunicación en 3 momentos distintos y yo creo que, como digo, pues nos basta ser los que somos, siempre que seamos fieles a la doctrina de la Iglesia y a los dictados. No sé quién está. Vienen a llevarme a un loquero ya o algo de eso. Hicieron una colección de... Es el coro diocesano. No, pensé que... diocesano que nos va a cantar. Cantar y bailar. Yo pensaba que era una colección de enfermeras. Llévense, por favor, a este señor que nos está dando aquí un... Bueno, pues con esto termino, con mi agradecimiento de nuevo a todas las instancias que me han invitado y con un especialísimo agradecimiento por su paciencia y que me sorprende que no me haya interrumpido del excelentísimo y reverendísimo señor obispo que tengo a mi derecha, a quien cedo la palabra.